Bienvenidos a The Bridge en español. Qué bueno que estás aquí. Nuestra misión es poder conectarte con Dios este día. Este es un buen momento para que puedas enviar a tus amigos y familiares que viven aquí o fuera del país el enlace para que puedan entrar a la página de Facebook o de Internet y disfrutar la reunión junto contigo. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar. Hola, ¿cómo estamos? Espero que estés muy bien. Y vamos a comenzar cantando a Dios, porque Él es fiel. Y Él ha estado con nosotros siempre. Lo alto reinas, brilla tu esplendor, mi corazón cautivas, lo llenas de color, justo y perdonado, me diste salvación. Hoy elevaré mi voz, te exalto, no merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. No merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. Eres suficiente, sacias mi interior y para siempre levanto esta canción. Justo y perdonado, me diste salvación. Hoy elevaré mi voz, te exalto, te exalto. No merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. No merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. Se trata de ti, todo es para ti. Cantamos, celebramos. Se trata de ti, todo es para ti. Cantamos, celebramos. Vamos a darle honor a Dios cantando. Merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. No merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. Vamos a cantar esta canción todos juntos. Cada una de mis faltas las cubres con tu gracia, me regalas esperanza cada mañana, cada
quiero ser como Jesús. Eres igual, me encontró tu luz, todo lo dejo atrás. Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Me adoptó, su hijo soy, su voz a casa me llamó, mi corazón él transformó, le seguiré, no pararé. Me adoptó, su hijo soy, su voz a casa me llamó, mi corazón él transformó, le seguiré, no pararé. Eres igual, me encontró tu luz, todo lo dejo atrás. Quiero ser como Jesús. Eres igual, me encontró tu luz, todo lo dejo atrás. Quiero ser como Jesús. Eres igual, me encontró tu luz, todo lo dejo atrás. Quiero ser como Jesús. Eres igual, me encontró tu luz, todo lo dejo atrás. Quiero ser como Jesús. Qué alegría es recordar que Dios está con nosotros a través de estas canciones. Si te acabas de conectar, te damos la bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y este es un buen momento para que puedas llenar tu tarjeta de conexión. Si nos estás viendo por Facebook, puedes hacerlo. Ahí aparecerá el enlace para que lo hagas. Y si nos estás viendo por la página de internet, encontrarás la tarjeta muy fácilmente y podrás llenarla. Vamos a continuar, pero antes te pido que me acompañes a hacer una oración. Gracias, Señor, por este día, porque podemos sentir tu amor y tu abrazo cada uno de los días de nuestra vida. Encomendamos a ti esta reunión para que tu palabra llegue a nuestros corazones y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a continuar. La Escritura dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y la verdad es que lo hemos comprobado en cada una de nuestras familias a través de este tiempo. Te invito a que seamos fieles a Dios entregando nuestros diezmos y ofrendas con alegría. Si nos estás viendo por Facebook, puedes encontrar en los comentarios el enlace para que lo hagas o en la página de internet en el botón de dar. Hagámoslo con alegría. Continuamos. Señor, te necesitamos más que nunca.
escucha nuestra oración. Hagan vivir aquel que está quebrantado, aquel que levante su voz a ti. Incomparable eres tú, Jesús, cielo y tierra se postren hoy a ti. Majestuosa bondad desciende aquí, tu voluntad, tu gran amor gobierna en mí. Canta conmigo, más que nunca en el caos brille tu luz. Tus palabras y hermosura hagan vivir aquel que está quebrantado, aquel que levante su voz a ti. Incomparable eres tú, Jesús, cielo y tierra se postren hoy a ti. Majestuosa bondad desciende aquí, tu voluntad, tu gran amor gobierna en mí. Brille en la oscuridad tu luz para la fama y honor de tu santo nombre. A ti, magnífico Dios, rendimos nuestro corazón. Brille en la oscuridad, brille en la oscuridad tu luz para la fama y honor de tu santo nombre. A ti, magnífico Dios, rendimos nuestro corazón. Incomparable eres tú, Jesús, cielo y tierra se postren hoy a ti. Majestuosa bondad desciende aquí, tu voluntad. Una vez más, incomparable, incomparable eres tú, Jesús, cielo y tierra se postren hoy a ti. Majestuosa bondad desciende aquí, tu voluntad, tu gran amor gobierna en mí. Gobierna en mí, Jesús. Esperamos todo el tiempo en ti, Dios. Vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón. Solo tú ves mi corazón, transfórmalo, Dios. Solo tú, quien me
hace ver tu mano moldeando mi ser. Todo a ti, rindo a tus pies. Dame fe, en ti confiaré. Eres Dios, tu amor es fiel. Quebrantado estoy, mi vida te doy. Solo tú ves mi corazón. Transfórmalo, Dios, solo tú. En mi oscuridad, luz que ilumina mi ser. Todo a ti. Todo a ti. Rindo a tus pies. Dame fe. Eres Dios y tu amor es fiel. Quebrantado estoy, mi vida te Y al desmayar, tu poder me sostendrá. Si llego a fallar, tú nunca fallarás. Y al desmayar, tu poder me sostendrá. Si llego a fallar, tú nunca fallarás. Dame fe y en ti confiaré. Que eres Dios y tu amor es fiel. Quebrantado estoy, mi vida te doy. Dame fe, en ti confiaré. Que eres Dios y tu amor es fiel. Quebrantado soy, mi vida te doy. Y al desmayar, tu poder me sostendrá. Si llego a fallar, tú nunca fallarás. Y al desmayar, tu poder me sostendrá. Si llego a fallar, tú nunca fallarás. Y al desmayar, tu poder me sostendrá. Si llego a fallar, tú nunca fallarás. Y al desmayar, tu poder me sostendrá. Si llego a fallar, tú nunca fallarás. Gracias, Dios. Disfrutamos mucho cantarle a Dios desde nuestras casas. Esto llena nuestro corazón de alegría. También queremos recordarte que en la página de internet tenemos una sección especial de Bridge Kids, de preescolar y primaria. Puedes verla junto con tus hijos hoy o durante la semana, así crecerán juntos en su fe. Ahora te invito a que abramos nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Continuamos. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división.
Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como cada semana. En verdad es un privilegio poder estar sirviendo a Dios de esta manera y poder conectarnos con cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Y me gustaría comenzar pidiéndote que imaginaras un poco que por fin, por tanta tecnología que tenemos, podemos viajar en el tiempo. Supongamos que tenemos esta habilidad y podemos, en este caso, ir hacia el pasado y descubrir cómo era la vida 10 años antes que naciera Jesús. Y lo primero que te darías cuenta es que es un ambiente de mucha tensión porque constantemente hay guerras, batallas que se están provocando y la razón de esto es porque a través de una batalla, de una conquista, de una guerra, los hombres tenían la oportunidad de alcanzar un estatus, una altura mayor de grandeza, porque es a través de estos enfrentamientos donde cada uno de los hombres pueden encontrar y hablar de ellos un poco. Y lo primero que escucharías con cada uno de ellos es algo que está pasando en sus vidas y con un hambre tan grande de alcanzar ser alguien importante, ser alguien con grandeza. Y la única manera de hacerlo es a través de estas guerras y estas conquistas. Y si querías tener grandeza, pues tienes que ir a la guerra, porque a través de esto podrías alcanzar un nuevo rango y luego conquistar tierras y poder tener grandeza, ¿verdad? Que esto vendría a través de esto. Tu influencia política, por ejemplo, el conseguir terrenos, propiedades, conquistar mujeres, todo esto era parte del sistema en que estaban viviendo en ese tiempo. Y quizá en estos años, en nuestro 2020, pues las cosas no han sido muy buenas en nuestro estado, ¿verdad? O en el mundo. Pero de verdad que en estos tiempos, antes de Jesús, realmente era horrible vivir en esos momentos. La violencia, si tú crees que hoy hay violencia, en aquel tiempo era una barbaridad. La violencia estaba por todos lados. Por lo mismo había abusos y violaciones todo el tiempo en muchos lugares, mucho derramamiento de sangre y muerte por todos lados. Todo esto con la idea de que los hombres perseguían tener grandeza. Entonces imagínate que salimos de esta máquina y nos damos cuenta de todo esto, pero queremos ir hacia el lugar más grande, más importante en esos tiempos, al palacio del rey. Y se encuentra este palacio arriba de la montaña y te das cuenta que hay mucha seguridad, muchos soldados. Pasas por las paredes altas y gruesas de este palacio hasta llegar al recinto donde está el rey. Y al llegar ahí te das cuenta que está sentado un hombre en su trono, con grandeza. Y este hombre no solamente tenía un nombre sencillo, todos hemos escuchado de él. No solo se llama Herodes, sino su nombre es Herodes el Grande. Y aunque este hombre es grande, realmente sabemos de él porque en la historia bíblica se menciona acerca de él cuando Jesús era un niño y él quería matarlo. De hecho, más bien era un bebé. Ahora, no me gustaría que te equivocaras. Herodes ya había alcanzado su nombre fuera de ser famoso a la edad de 33 años a través de su vida política, de su influencia, de todo lo que él hacía. Él asumió el título de rey de los judíos. Él era un genio político y reinó por 40 años y eso era muy poco escuchado en ese tiempo. Herodes era también alguien muy despreciable y su manera de vivir, su lujuria por las mujeres hizo que aún ahí pudiera elevarse o más bien bajarse al nivel de abusar de menores y hacer todo tipo de locuras. Y si alguien no satisfacía sus deseos, pues simplemente lo aventaba por el precipicio fuera del palacio. Y aún así,
aún así de toda la manera en que era él, aún así de la personalidad que él tenía y todo lo malo que era, sus construcciones que él levantó en su tiempo, hoy en día pueden ser admiradas, las ruinas de esos edificios o de esas construcciones. Él era Herodes el Grande y su grandeza fue cimentada en la historia. 2 décadas después, Jesús aparece en Nazaret y tuvo que ser escondido porque el rey Herodes quería matarlo al nacer. Jesús, al crecer, también pudo haber participado, de hecho, en proyectos de construcción. Él era un carpintero, pero ningún proyecto de construcción en el que él haya podido participar, en el que Jesús haya podido tomar parte, es admirado hoy. Ninguno de ellos, ni siquiera sabemos cuáles eran o si existen. Herodes el Grande fue llamado amigo de los romanos. Jesús fue llamado amigo de pecadores. Herodes conquistó grandeza en esa época. Elevó el estándar y él era alguien importante, muy importante, alguien grande, hasta que Jesús apareció. Y aquí Jesús está por tener, ya a la edad de 30 años también, en su tiempo de empezar su ministerio, y en este tiempo que hemos estado viendo acerca de Jesús, él empieza a conversar con sus discípulos acerca de este tema, acerca de la palabra grandeza. Y al hacerlo, va a cambiar el mundo como hasta en ese momento era conocido, hasta nuestros días. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, como lo hemos estado haciendo, en el capítulo 9, y vamos a ver los versos 30 al 37. Porque aquí Jesús hace una redefinición, hace un nuevo significado de lo que tiene que ser y tratar ahora con la grandeza de una persona. Y te voy a invitar a que oremos. Señor, gracias por tus palabras que estamos a punto de leer, pero sobre todo de la experiencia de saber que son tus palabras y que van a hablar a cada corazón que esté atento y dispuesto a escucharte. Llévanos por el camino que tú nos quieres llevar y queremos disponernos a seguirte, Señor, aún escuchándote en estas palabras que estamos por leer, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada terminamos hablando de cómo Jesús, por primera y única vez, me parece, se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Y pues fue una experiencia muy grande. Lo que acababan de experimentar sus discípulos fue algo que contarían vez tras vez en el futuro, aunque en esos momentos no lo entendían. Ahora, tan pronto como llegan a donde están todos los demás discípulos, bajando de esa montaña donde estaban, se encuentran con que los que están ahí, los que se quedaron sin ir a este monte donde habían ido Jacobo, Pedro y Juan con Jesús, los que se quedaron ahí, al regresar los discípulos y Jesús se dan cuenta que están en una discusión. Están discutiendo con los líderes religiosos y están ahí, pues entre muchas otras veces que están ahí discutiendo sobre temas de no mucha importancia, ¿verdad? Pero hay mucha gente además en medio de ellos. Y Jesús llega y antes de partir de ese lugar con los que había dejado y todos sus discípulos, sana a un muchacho que está endemoniado. Y ahí empieza esta historia. En el verso 30 dice, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Jesús va con sus discípulos hacia su tierra, a la región donde él creció. Y son como 40 millas de distancia y claro, caminando pues se lleva casi todo el día. El verso 31 dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días resucitará. Aunque ellos todavía no entendían qué era eso de resucitar, porque ya lo había mencionado varias veces, como que Jesús quiere recordarles, porque es muy sencillo perder de vista lo que Jesús quiere darles a entender, porque están viviendo, como dije al principio, en un entorno muy diferente. Y como que Jesús les está diciendo, miren, puede que yo no sea el Dios que ustedes están pensando que soy, o el Dios que ustedes quieren. Y estoy seguro que Jesús nos dice también a ti y a mí hoy en este día lo mismo. Yo no soy el tipo de Dios que quizá tú estás buscando, te estás imaginando.
porque es que queremos un Dios que pueda arreglar todos nuestros problemas, que conteste a nuestras oraciones rapidísimo y que a todo lo que le pidamos nos diga que sí. Y claro, que nos mantenga pues en comodidad, sin que nada nos pase, porque bueno, pensamos, oye, pues yo me lo merezco, yo he sido bueno y es más, estoy aquí en la iglesia. Y Jesús como que en esos momentos y hoy en nuestros días nos dice, bueno, quizá ese no soy yo porque tus ideas no están centradas en lo que yo quiero hacer. Y eso es exactamente lo que Jesús les está diciendo aquí en estos versos. Toma aparte a sus discípulos y les dice, no soy el Dios que ustedes están queriendo tener. Para que ustedes sepan, no vine a establecer un poder político. Es decir, no voy a derribar el gobierno actual para liberarlos de los opresores romanos en ese tiempo. Jesús dice una vez más, vine a morir, vine a sacrificar mi vida por ustedes, vine a servir, a poner mi vida en servicio por ustedes. Y la razón por la que los discípulos están batallando con esta idea que Jesús les está diciendo es porque es lo opuesto a lo que ellos han creído hasta ese día, a lo que su creencia en Dios y su fe judía en la religión que ellos profesaban hasta esos días todavía tenían. Porque todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, dice que Dios prometió hacerles una nación grande y les enviaría un Salvador. No sé, cuando tú y yo todavía vivimos con un orgullo nacional muchas veces y pensamos nadie como de donde tú eres, ¿verdad? Mi pueblo, aunque en la dificultad de la vida hoy en día quizá eso ya no es tan sonado, pero hay un tiempo en nuestras vidas en que nos sentimos orgullosos de nuestra nación, de donde somos originalmente, sea aquí o Latinoamérica. Pero en estos momentos ellos están pensando en las promesas que entendieron de alguna manera para ese tiempo en el que vivían de Dios, porque al encontrar a Jesús lleno de poder, ¿quién no querría que Él fuera el Rey y los liberara? Pero Jesús les dice, yo soy el Salvador, pero no como ustedes están pensando solamente, de una manera política. La libertad que yo les voy a dar es a través de mi muerte y es más duradera que cualquier tipo de libertad que estás buscando el día de hoy. El verso 32 dice, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Yo creo que de alguna manera ellos no querían entenderlo. Quizá ellos pensaban que si Jesús establecía su reino, ellos estarían muy bien. Después de todo, eran unos cuantos que andaban detrás de él, 12 en particular. Quizá ellos pensaban, pues vamos a tener ciertos privilegios, ciertas ventajas, y además vamos a ser llamados los grandes, importantes. Eso de tomar la cruz y seguir a Cristo, mejor ya no hablemos de eso. Pongámoslo a un lado. De hecho, era de tan poco gusto que en el trayecto que ellos iban a la dirección que Jesús les había dado, el rumbo que Jesús les había dado a su tierra, entre ellos estaban discutiendo algo completamente diferente, algo completamente en dirección opuesta a lo que Jesús les estaba diciendo. En el camino Jesús se detiene y aunque escuchó algo de lo que venían discutiendo, Él les recuerda lo que les había dicho, que tenía que morir, y les hace una pregunta muy interesante. Veamos este verso. En el verso 33 dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Fíjate, Jesús les está hablando de un tema acerca de su vida, del ejemplo, redefiniendo lo que es grandeza. Y ellos empiezan en completa dirección opuesta, a hablar de esto. En esa casa, quizá era la casa de Pedro, donde llegaban, donde era su base. Pero el verso 34 dice que ellos venían discutiendo algo importante para ellos. ¿Quién sería el más grande? Cuando Jesús les hace esta pregunta, ellos saben que anteriormente, en otra ocasión, Jesús está haciendo un milagro a una persona, a un paralítico en específico, y alrededor de él hay unos líderes religiosos. Y Jesús les hace una pregunta a estos líderes en esa ocasión. ¿Por qué piensan esas cosas? Entonces, los discípulos, cuando escuchan esta pregunta de Jesús, se recuerdan que Jesús, de alguna manera,
sabe lo que ellos están pensando, porque ya se dieron cuenta en otra ocasión lo que es capaz Jesús de hacer y de descubrir, y como leer la mente de los demás. Como que los líderes religiosos en aquel tiempo de ese paralítico dicen, ¿puedes tú también leer nuestros pensamientos? Y entonces cuando les pregunta a los discípulos se quedan callados porque dicen, oh no, nos han descubierto, seguramente escuchó, o no necesita escucharnos literalmente, porque Él puede darse cuenta de lo que hemos estado hablando. Y la pregunta de qué han estado discutiendo últimamente, para ellos les resulta un desafío, una llamada de atención, un alto. Y en nuestros días quizá también tú y yo deberíamos de aplicar esta pregunta, porque seguramente viene directamente del cielo, de Jesús, preguntándonos a cada uno de nosotros, ¿de qué has estado discutiendo últimamente? En tu vida personal, en tu matrimonio, en los asuntos en los que estás involucrado, en los asuntos de una congregación o del trabajo. ¿De qué has estado discutiendo últimamente? En redes sociales, con tu pareja, y quizá en muchas ocasiones puede que no sea siempre, pero en muchas de esas ocasiones nos quedaríamos callados como diciendo, ups, ¿de qué he estado discutiendo? Y bueno, quizá los discípulos, si vivieran estos días, dirían, uy, hasta lo puse ya en internet, pero no quiero hablar de eso. Así es que ellos se sienten de esta manera, porque lo que están hablando y discutiendo era quién de ellos era el más grande, quién era el número uno, quién era el más importante. Y luego así ellos van pensando, bueno, ¿quién es el número uno? ¿Quién es el más importante? Y luego, ¿quién sigue en la fila? ¿Quién es el 2, el 3? Hasta llegar al 11. Y quizá tú puedes decir, bueno, ¿que no eran 12 discípulos? Pero la semana pasada vimos que Jesús le llama a Pedro Satanás. Y yo creo que a alguien que le llama a Pedro, pues le toca el número 12 en ese grupo de personas. Quizá ellos ni siquiera están diciendo, no, Pedro, ni te creas tan importante, porque a ti te dijeron Satanás, así es que tú estás hasta el final. Y entonces ellos están discutiendo esto, y si tú estuvieras ahí, si es que Jesús te llama por tus maneras de vivir Satanás, pues tomarías el número 12. Pero hablando ya en serio, ellos están discutiendo en realidad quién es el más importante. Pero empiezan a pensar algo así, bueno, de andar siguiendo a Jesús, ¿qué me va a dar eso? ¿Qué importancia me va a dar? ¿Qué ganancias me va a dar? Y como que uno piensa a veces también así en términos en cuanto a lo de buscar a Dios y pertenecer a una iglesia o estar en una congregación. ¿Cuándo va a ser que yo gane algo por ser parte de esta iglesia? ¿Cuándo va a ser que realmente se vea que yo estoy siendo alguien importante al pertenecer a un grupo como estos? Y algunos de nosotros que hemos estado tanto tiempo en la iglesia pudiéramos preguntarnos, ¿qué hemos visto? Bueno, en el seguir a Cristo y en el pertenecer a un lugar como este, pues vemos todo tipo de cosas buenas y algunas no tan buenas, porque, por ejemplo, vemos el cáncer incrementarse en algunas personas, o perdiendo su casa, o el empleo, o los tumores no se van, pero el esposo o la esposa sí se va. Tus compañeros te traicionan, los amigos te abandonan. Es lo que vemos en nuestros días. Y algunos se preguntan, bueno, ¿cuándo voy a ganar algo por ser parte o por venir simplemente a la iglesia? Y mientras que están pensando ellos en una mejor oportunidad, también nosotros en nuestros días podemos pensar que estamos involucrados en esto mientras esperamos que algo mejor suceda. Si nos pasa una oportunidad, mejor nos vamos para allá. ¿Qué es lo que está en nuestro pensamiento al vivir esta vida cristiana que estamos viviendo? Como vuelvo a decir, quizá tú y yo pensamos, ¿cuándo me voy a sentir en verdad complacido o sintiéndome alguien importante? Esto es lo que los discípulos están discutiendo. Jesús lo sabe y siendo un líder ejemplar, Él los confronta. No quiere hablar de eso, ellos no quieren hablar de eso, pero Jesús sí. Y Él está por mostrarles una gran lección. Mira, esto es muy importante. El mundo antes de Cristo, lleno de violencia, abusos, violaciones, está a punto de empezar a cambiar en esos momentos con las siguientes palabras: y si tú lo dejas, también te cambiará a ti. Esta pequeña conversación es un momento grandísimo en la historia. Estas palabras van a impulsar a los primeros seguidores de Jesús a hacer algo en favor de la gente
Y de hecho, aquí es donde se empiezan a desarrollar en las comunidades de aquel tiempo hasta nuestros días los primeros orfanatorios, hospitales, escuelas, agencias de adopción y lugares donde se provee ayuda y despensa continuamente a cada persona. No fue algo que el gobierno hizo, fue la iglesia que a través de los primeros seguidores de Jesús empezaron a moverse con una bandera de tenemos que hacer algo por el mundo. Y el mundo desde entonces jamás ha sido igual, desde este tiempo en que vivían en tantas guerras. Y el verso 35 dice así: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, dice aquí, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y este es un concepto, una enseñanza muy pequeña, pero con unos efectos muy grandes. Son pocas palabras aquí, pero nos da una claridad importante que no debemos de perder nunca de vista. El último de todos, dice Jesús. Si alguien quiere ser el más importante, Él pudo haber dicho el último de todos sus amigos, servir a los que te caen bien, pero no, dice, incluye a todas las personas. Jesús dice que el último de todos y el servidor de todos es aquel que en su manera nueva de definir lo que es grandeza, alcanzaría a la gente importancia, un nivel, un estatus mayor. Y eso como que choca con nuestra manera de pensar. Jesús dice, qué bueno que quieran ser grandes e importantes. Él no dice que ser grande es malo. Esto es fabuloso y súper bueno. Toda la gente, de hecho, tenemos esto aquí adentro. Queremos ser alguien importante, que seamos reconocidos como alguien importante, con alguien, como alguien que hacemos algo muy bueno. Alguna gente dice, querer ser importante es pecado. Y eso no es cierto, no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña cómo podemos ser grandes. Un deseo de grandeza es algo muy bueno, y es más, lo tenemos todos aquí adentro. Yo quiero que mi matrimonio sea grandioso, mi manera si soy deportista, que sea alguien sobresaliente, importante, que mi casa tenga una cultura ejemplar. Me gustaría que mi carrera, sea cual sea grandiosa y gloriosa, y eso está muy bien. Nosotros quisimos y seguimos en nuestra casa pensando que nuestros hijos deben de tener esto en su corazón, querer ser alguien importante, sobresaliente, que tenga grandeza en sus vidas y que de hecho se junten y puedan empezar una vida casados con personas que tienen esta misma visión. Fuimos creados, toda la gente, tú y yo, para ser gente importante, ser de los mejores. De hecho, Jesús aquí dice que el deseo que cada uno tenemos de ser grande es correcto, pero en la manera no lo está haciendo. Por eso Él les está enseñando. Es bueno que ustedes estén discutiendo quién es el más importante, pero les quiero decir cómo es que se alcanza esto. Jesús dice, para empezar, definamos primero lo que es ser importante, lo que es tener grandeza, porque el pecado ha cambiado la perspectiva de cada persona y nos está afectando a todos. Y Jesús cambia el concepto y dice, ponte al último, conviértete en un servidor de otros. En ese tiempo, eso es ridículo, suena muy mal, suena como algo trastornador, porque ellos pensaban que ser grande es estar en mero enfrente, en los lugares de más privilegio, es tumbar a otros, es pelear, es hacer todo para ser servido, para que se nos vea como alguien importante. Y Jesús cambia todo. Y me gustaría que estas próximas 3 cosas pudieran ser parte de ti en la práctica diaria de lo que está pasando en tu vida en estos días, en el ámbito que te estés desarrollando. Porque si eres un seguidor de Cristo, esto es para ti y para mí. Jesús cambia todo y enseña que la verdadera grandeza es beneficiar a otros. La verdadera grandeza es beneficiar a otros. Ser importante, ser grande, es tomar esas cosas de las que tú eres muy bueno, en las que tú sobresales. Es quizá una cualidad que tienes, una habilidad de trabajo, quizá en hacer negocios, dinero, hacer una red de trabajo o equipos de trabajo. Y el ser grande es poner lo mejor que tú tienes, que puedes hacer para beneficiar a otros,
para beneficiar a los demás. Ser grande o importante no es ponerte adelante de todos, sino poner tu vida para beneficiar a los demás, a otras personas. No nada más a tus seres queridos o a tus amigos, sino a todo tipo de personas. El problema es que usamos lo que sabemos hacer bien solo para nuestro propio beneficio, solo para nuestra propia exaltación o movilización hacia los primeros lugares. Todos tenemos que resolver problemas, es cierto, Dios nos bendice para eso, pero Jesús está diciendo aquí que la verdadera grandeza es beneficiar a otros y no solamente buscar nuestro propio beneficio, porque así era Herodes y mucha gente hoy en día, trabajar sin descansar simplemente para tu avance personal y el avance de los que están muy cerca de ti. Y Jesús dice, olvídense de eso. Eso que están persiguiendo es una búsqueda que nunca acaba. Es mejor ponerte al último y ser un servidor, alguien que sirve a los demás. Pon lo que sabes hacer para beneficio de otro, de otras personas. Entonces, ahorita piensa en todo eso que tú haces, en lo que tú eres bueno, cómo está beneficiando a gente que no son tus seres queridos nada más y tus mejores amigos, sino al resto de las personas que Dios te pone en contacto con ellos, que de alguna manera están no tan cerca, pero están conectados contigo. Porque eso es como la grandeza de una persona empieza a desarrollarse, a darse a conocer, beneficiar a otros. También Jesús enseña en esta pequeña historia que la importancia se logra a través de servir a otros. La primera es un concepto. La primera es que te dije, es la manera de pensar. Nuestra grandeza es beneficiando a otros. Y la importancia de nuestra vida se logra a través de servir a otros. Ya esto es algo práctico. El hacer algo práctico por los demás. Una cosa que debemos afirmar en nosotros es que realmente todos queremos ser importantes. Y eso no está mal, vuelvo a decirlo. Es correcto. Todos queremos vivir una vida que haga un gran impacto. Todos queremos ser en nuestra profesión alguien que en verdad sea reconocido como singular, como de lo mejor, como ejemplar, como de impacto. Todos queremos dejar una marca en este mundo y somos llamados a eso por Jesús. Y Jesús dice, me encanta que quieras ser importante, me encanta que quieras sobresalir, pero eso se logra al servir a otros. Antes de Cristo, la manera de dejar una marca en este mundo era construyendo monumentos y edificios y alcanzando logros en las guerras y en las batallas. Era como la marca que eras alguien importante. Herodes dejó su marca por los edificios que él construyó. Y de verdad son increíbles el pensar cómo fueron desarrollados. Pero eso no le importa a la gente realmente. Jesús, por otro lado, dejó una marca en el mundo por su vida de servicio, por sacrificar su vida y ponerla al servicio de los demás. Y 2000 años después seguimos juntándonos cada semana para exaltar su nombre porque es sumamente importante para nosotros. Para todos los que deciden seguirles. ¿Quieres dejar un impacto en este mundo? ¿Quieres dejar una marca en este mundo? Entonces tú y yo tenemos que enlistarnos en el ejército de servidores, de servir a otros. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si supieras que te queda un día por vivir? ¿Qué harías si te quedara un día o unos días por vivir? Algunos de nosotros nos hacemos esta pregunta. Si supieras que morirías mañana, ¿qué estarías o qué harías? ¿Qué tendrías en tu mente por hacer? Jesús sabe que está en sus últimas horas. ¿Y sabes lo que hizo? Se puso el atuendo de un sirviente y lavó los pies de cada uno de ellos. En ese tiempo esta era una de las cosas más rebajadas, más bajas que alguien pudiera hacer, el nivel más bajo en el estrato social que alguien pudiera tener, el servidor, el esclavo. Y Jesús, unos momentos, unas horas antes de empezar sus últimos días, se viste como un servidor, se pone en atuendo y empieza a servir a cada uno de ellos, recordándoles que Él había venido a servir, no a ser servido. Y a través de esto se convirtió en alguien mucho más significativo para ellos y para nosotros que Herodes mismo.
Para convertirnos en alguien significativo para otros, será a través de tu servicio para ellos. Y todos tenemos que corregir esto. Y Dios nos está hablando en esta historia. Para convertirnos en alguien significativo para las personas que están a nuestro alrededor, aún para extraños, para otras personas, gente en la congregación, será a través de servir. Y entonces, ellos están ahí en la casa, descansando. Jesús ve a sus discípulos. Nadie hace ruido porque como que los han sorprendido, porque saben que Jesús sabe lo que han estado discutiendo. Y mientras ellos están ahí, Jesús luego toma a un niño y lo puso en medio de ellos. Y abrazándolo, fíjate, abrazándolo, no lo agarra así como ejemplo, ven este niño, sino abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Y hoy nos encantaría algo así verlo, o cuando leemos nos dice: ay, mira qué bonito, ¿verdad? Agarró así a un pequeño y lo abrazó y pudiéramos postearlo, y qué tierno Jesús, y ponerlo. Pero sabes, en ese tiempo un niño realmente no tenía mucha importancia. De hecho, casi no se veían andar por ahí, y menos sus ruidos. Las costumbres que tenían es que el niño iba creciendo y lo ponían en un lugar para que fuera educado, y como a los 11 o 12 años ya lo presentaban a su papá para que empezara a ayudarle en su profesión. Entonces, esto no era algo así como que qué tierno, sino como ¿qué hace este niño aquí? Pero Jesús no solamente lo señala, sino lo abraza y empieza a decirles: ¿quieren ser importantes? ¿Quieren en verdad tener una vida significativa? ¿Quieren dejar una marca? Tengan un corazón de servicio. Tengan un corazón y hagan algo por alguien que no les puede retribuir ni pagarles. El abrazar a este niño, Jesús estaba diciendo: yo, el servidor de todos, aún hasta de estos más pequeños, son importantes para mí, para poner mi vida por toda la humanidad, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y Jesús dice: sean humildes, sirvan a otros, que no puedan regresarles el favor. No estén pensando hacer algo por alguien para ver cómo me va a beneficiar a mí. Y esto es algo radical y que revoluciona nuestra manera de tratarnos. Hacer algo por alguien sin esperar retribución. Yo hago algo por mi esposa sin esperar que ella me dé algo a cambio, o al revés también. Lo mismo en la familia y en los demás círculos de nuestra vida, en el trabajo, en la congregación. Hacer algo por alguien sin esperar que me retribuyan, que me paguen de regreso algo, ¿verdad? Sino ser humildes y adoptar un corazón de servicio. Porque mientras más bajas para servir, más grandeza alcanzas. Mientras más bajas para servir, más grandeza alcanzas. Y es bueno pensar que queremos dejar una marca y ser importantes, y que hablen de nosotros en la historia y salir en fotografías, yo ganando cosas, o no sé. Ese sentir de importancia Dios lo puso ahí. Pero Jesús nos enseña hoy que se alcanza a través de servir a otros, de poner nuestra vida en servicio por otros. Y mira, esta escritura que está en tu pantalla dice así: se rebajó voluntariamente, hablando de Jesús, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús voluntariamente se rebajó. Y no se rebajó simplemente a tomar un lugar mayor que nosotros, sino aún hasta hacerse una persona, y no solamente una persona con un estatus como el de alguien importante, como en esos tiempos, como un rey, sino como siervo, como esclavo. Y luego se manifestó a nosotros y se hizo obediente hasta la muerte. Y no que le dieron un espadazo o algo así, sino muerte de cruz, lo más bajo. Se humilló lo más bajo que podía en obediencia a su Padre, y Dios lo exaltó. Así es el ejemplo de Jesús. A Él no le importó que era la persona más grande en el universo, sino que se rebajó, se humilló, y Dios le exaltó. Y Él nos pide seguir este ejemplo. Aquí termina el mensaje de hoy, pero tú y yo podemos reflexionar en que estas cosas son importantes para nosotros, y
pensar también en esta comunidad en la que tú estás sirviendo. Las personas necesitan a la iglesia hoy en día, este mundo. Y la iglesia necesita gente con un corazón enorme para servir. Si Dios te ha hablado y sabes que Él quiere que te involucres en el equipo de gente que está sirviendo en esta congregación, hazlo. Ponte en contacto con nosotros. Llena tu tarjeta ahí por internet y dices, yo quiero servir. Estoy dispuesto a servir. Y mira, hemos llegado hasta estos días, ya unas semanas de estarnos juntando. Es importante que tú y yo reflexionemos y volvamos a la congregación. No porque necesitemos de alguien, sino porque la fe de nosotros tiene que ponerse activamente. Y al venir a la iglesia, a la congregación y al salir por la semana y servir a otros, yo sé que Dios va a hacer un gran impacto en nuestro mundo que está en tanta necesidad. Pongámonos a servir en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por tus palabras. Gracias porque reconocemos que el deseo de nosotros de figurar, de ser importantes, es un deseo correcto. Pero la manera correcta es a través de poner nuestra vida en servicio y en beneficio por los demás. No solamente por los que están cerca de nosotros, aunque es un buen comienzo, pero por todos los demás, por toda la humanidad. Ese es tu ejemplo y nosotros queremos seguirlo. En el nombre de Cristo Jesús te queremos decir que te amamos. Amén. Bien, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en vivo, en persona, a la 1 de la tarde en la congregación, en Rangers, en nuestro campus, o por línea también a la misma hora. Dios te bendiga.